famosa lista de 36 personas, periodistas y empresas, creo que la gran mayoría han sufrido o están sufriendo con la 4T, y por eso se entiende que critican o cuestionan, o más bien diría, golpean la transformación, añoran esos años de gloria donde era la época del chayote de oro. Y sí, el gran perdedor, el que está, que no lo calienta el sol, es nada más y nada menos que tu teacher, Joaquín López Dóriga, que en el último año de sexenio hacía un comparativo 2018-2020. En el 2018, con Peña, a López Dóriga y sus empresas les pagaron 50 millones. La gran noticia es que en el 2020 ya no recibió nada, 0 pesos, 0 centavos. De hecho, son dos años consecutivos donde López Dóriga ha dejado de recibir dinero público, y pues ahí la prueba y la razón por la que está muy, pero muy molesto, pero él no es el único. Ahí está Alemán, Riva Palacio, Pablo Iriart, todos esos periodistas que estaban en la famosa lista, pues sufren. De los youtuberos consentidos en la época de Peña, que yo me preguntaba cuál era el mérito para que este youtubero recibiera tanto dinero. Recibió tan solo en el último año, y aquí nada más estoy haciendo comparativo de un año con un otro año ya en el gobierno de López Obrador, recibió en el último año Chayo de Hacha 9 millones. Con el actual gobierno, en el 2020, 0 pesos, 0 centavos, y de los 36 periodistas, empresas, hay sobrevivientes. Pero aquí la gran noticia es que nadie, absolutamente nadie, recibe más de lo que recibió en la época de Peña Nieto. De hecho, 31 periodistas y empresas recibieron 0 pesos, o no recibieron absolutamente nada. 5 sobrevivieron, y de esos 5, te doy los nombres de quienes sobrevivieron, pero es de risa. Riva Palacio, por ejemplo, en el último año de Peña Nieto recibió 9 millones. En el 2020 recibió, con López Obrador, solamente 172 millones. Roberto Rock, Francisco García Davis. Perdón, Julio, nada más para corregir. No recibió 172 millones, recibió 172 mil pesos, ¿no? Exacto, perdón. Sí, cabrón, dije yo, 172 millones. Vamos a buscar a Riva Palacio para saber qué está haciendo el cabrón para merecer tanto. No. A ver, de 9 millones pasó a 172 mil pesos nada más, para que quede claro, Riva Palacio. Me decías, Julio, perdón. Y para dar un contexto, para entender, perdió 98% de lo que recibía con Peña. O sea, ahora se entiende por qué todos los días, si tú checas el portal del Financiero o el Financiado, y lees arriba Palacio, pues todos los días, absolutamente todos los días, toca López Obrador, contrario a lo que hacía en la época de Peña Nieto, donde hablaba de todo menos de la labor del presidente. Pues pierdes 98% de tus ingresos, pues imagino que ya no puedes ir a comer a los lujosos restaurantes, ya no puedes ir a viajar con tu esposa a Europa, a Asia, etcétera. Pues le ha ido muy, pero muy mal, y pues se entiende su berrinche. Otros periodistas como Roberto Rock de La Silla Rota también recibió todavía, pero recibió 77% menos. Francisco García Davis, no muy conocido, 87% menos. Ramón Alberto Garza, que era el dueño de Índigo, ex director del Reforma, ese es el que le fue más o menos bien, porque solamente tuvo una reducción del 18%. Y Arriola también le fue muy mal, a pesar de que todavía recibe
mucho dinero, en mi opinión, recibió un recorte de 83%. Federico Arriola y su portal, o sus portales, en la época de Peña, en el último año, recibieron 55 millones de pesos. Ya en el 2020, con la 4T, 9 millones, una reducción del 83%. Podemos decir 9 millones, sí, todavía es mucho, pero sí hay una reducción importante. Y si te das cuenta, últimamente Arriola ya no está muy cariñoso con la 4T. Si tú analizas, ya está un poco más molestón y se puede entender, pues está perdiendo Chayo. Oye, Julio, muchas personas dirán, ¿qué fijación tienen personajes como Julio Serroa, Vicente Serrano, con esta lista de los apapachados en los gobiernos anteriores? Pero solamente así podemos entender a profundidad por qué se dicen las cosas que se dicen y por qué se callan las cosas que se callan, por qué se utilizan ciertos tonos en tal o cual gobierno, y solamente así podríamos entender que la gran mayoría de esos que están en la lista son de los más furibundos odiadores de la Cuarta Transformación, Julio. Así es. Nos puede gustar o no la oposición, pero en cualquier país del mundo la oposición es la oposición, es decir, oponerse al gobierno. Se puede justificar hasta si tú quieres que sean oposición, pero en el caso de los medios y periodistas, ellos no tienen que ser oposición. Muchas veces nada más tienen que dar noticias, y sí, a veces opinar o no, pero hoy ya no dan noticias, hoy prácticamente son opiniones, opiniones y opiniones, contrario a lo que sucedía hace no mucho con Peña Nieto. ¿Y por qué ahora se dedican a opinar y golpetear? Pues es que sensiblemente hay que seguir el dinero, y ya esta lista de 36 periodistas nos permite ver claramente que el problema no es que el gobierno esté haciendo un buen papel o un mal papel. El problema es que ya no les están pagando, a muchos ya no les pagan los millones que le pagaban. Ciro no está en la lista. Va a decir, pero ¿cómo Ciro no está en la lista? ¿Por qué él tendría que estar enojado? Pues porque su misma empresa a la que trabaja, Imagen TV y Radio Fórmula, han sufrido recortes enormes. Entonces, ahora, como ya no reciben esas cantidades tan abultadas, tan exageradas, pues pasaron de ver a México como un país de primer mundo, como Dinamarca, perdón, ahora ya ven la realidad y la exageran, y es por eso que hacen berrinches, golpeteo, hoy son las vacunas, mañana va a ser un bache, en un mes va a ser otra cosa. Simplemente no les interesa el país, a ellos los que les urge es que regrese el PRIAN. Ahí está la razón, no hay dinero, enojados, berrinchudos, ¿y qué es lo que quieren? Que regresen los que estaban gobernando, donde les iba de maravilla. Pues ya encontré nombre para esta novela, la que están sufriendo muchos de estos personajes a los que se refiere Julio Serroa. Sin Chayo no hay paraíso. Mi querido Julio Serroa, ¿por qué no invitamos a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube? Yo sigo apostándole a la información independiente. Esto, que obviamente no lo va a publicar Adela Micha, no lo va a publicar Joaquín López Dóriga, no lo van a publicar los aludidos. Para invitar a todas las personas a que chequen La Voz de Julio en YouTube, hoy subo un video muy interesante, y si quieres otro día me invitas para platicar esto. Es donde están las fotos, ahí no hay duda, donde aparece el dueño de Latinus junto a Loret y junto a Víctor Trujillo, alias Broso. Excelente video, ya ahí desenmascaro totalmente, no hay error, ahí aparece el dueño de Latinus junto a Loret y Víctor Trujillo. Gracias por la invitación.